Muy bien. Grabación nueva. Muy bien, ¿están viendo bien? ¿Están escuchando bien la presentación? Sí, profe. Muy bien, vamos a empezar con el tema extintores portátiles, o como nos gusta llamarlo en la Argentina, matafuegos. Ese es el nombre que usamos en la Argentina, matafuegos. ¿Cuál es el temario propuesto? Vamos a empezar el tema que estamos viendo, que vamos a ver ahora, instalación de extintores, los tipos y los usos que tienen los extintores portátiles. Vamos a seguir viendo control y mantenimiento de extintores. Y el último tema, vamos a verlo en forma lo más simplificada posible, cómo se calcula la cantidad de extintores portátiles. Este es el recorrido que vamos a hacer de extintores portátiles. Yo calculo que nos va a llevar 3, 4 clases este tema. Creo que todos en algún momento han visto un extintor portátil. Por favor, díganme que sí. Sí, profe. Sí, profe. No, por fin. Digo, me salen con que no jamás vi un extintor portátil y me tiro de acá del segundo piso. Bien, acá tienen un lindo esquema de las partes que componen un extintor portátil. La base, el casquete inferior o base, el cuerpo del extintor, el casquete superior, la válvula, vamos a buscar el puntero, vamos a cambiar de color, porque la válvula, la manguera y la lanza o el dispositivo de descarga. En algunos extintores viene un manómetro, viene un cinturón para sostener la manguera en su lugar. Este es el cuerpo y este es el casquete inferior y este es el casquete superior. Acá tenemos otra imagen que encontré que me pareció muy presentable respecto de las partes que componen un extintor portátil. Profe, ¿y el precinto de seguridad que tiene? ¿Se corta solo cuando vos ya apretás el gatillo o lo tenés que cortar? Lo tenés que romper, ya lo vamos a ver eso. Pero es un claro. precinto que Esa se siempre rompe fue mi muy duda fácil. cuando los veía. Lo que pasa, si no rompes el precinto, no sacás el pestillo de seguridad, el pasador de seguridad. Claro, pero viste que hay veces que vos ya apretando, como que ya se corta solo. No, Hay en algunas cosas. no, lo vamos a ver ahora. Viene con un pasador de seguridad que lo tenés que sacar de apretar. Ya lo vamos a ver, no te preocupes. Bueno, profe. Acá tienen un extintor portátil. El cuerpo, despiezado, el cuerpo, la base, el casquete inferior, el casquete superior, el tubo sifón, la válvula, manguera y la toberita de descarga. Todo eso
¿Qué? Todo eso es un sifón. Todo No eso te es, entiendo. todo eso es un sifón, digo. Sí, es como un sifón de soda, sí. Es un similar sifón de soda, pero es un matafuego, un extintor portátil. Este es un extintor portátil de dióxido de carbono. Fíjense la diferencia entre el espesor. Recuerden, el extintor de dióxido de carbono tiene una presión mínima de 70 bar. Y fíjense el espesor de la chapa de este extintor de polvo químico seco, que tiene una presión como mucho de 10-15 bar. Aprecien el espesor de la chapa acá. Y miren el espesor de este cuerpo. Lo que hace que el extintor de dióxido de carbono sea muy pesado, porque tiene un recipiente de un espesor muy grande. Bueno, acá tenemos otra versión de extintor portátil. Este es un apagafuego muy interesante. Acá tenemos otra versión parrillera del extintor portátil tipo carrito. Son distintos usos que puede tener el extintor portátil. O si no, una parrillita mini balcón. Estos no son reglamentarios, estos tres últimos extintores no componen dentro de lo que se denomina los extintores autorizados. Muy bien. ¿Ya comprendieron lo que es un extintor y qué partes lo componen así en forma a grandes rasgos? Sí, muy bien. Sí, profe. Vamos a ver, y espero que entiendan la importancia y la limitación también del extintor portátil. Y esta imagen que encontré me pareció genial. Los salvavidas no solo son redondos y naranjas. Y esto nos quiere decir que los extintores portátiles sirven como primera línea de defensa. Independientemente de cualquier otro sistema de extinción que esté instalado, el extintor portátil sirve cuando el fuego es incipiente, cuando el fuego recién comienza. Y por lo tanto, en la medida que el extintor portátil funcione, sea correcto, y la persona que lo encuentra lo sepa operar, lo sepa usar, los incendios no deberían pasar de pequeños conatos de incendio. Si ya el incendio tomó de cierta magnitud en tamaño, el extintor portátil ya pierde eficacia. El extintor portátil es la primera línea de defensa cuando el fuego recién comienza. ¿Comprendido esto? Y muchas veces deberíamos plantearnos qué pasó que se incendió un edificio, una casa o una industria, porque lo primero que debería haber funcionado es el sistema de extintores portátiles. Todos los incendios son pequeños cuando empiezan. No hay un incendio grande cuando empieza. Son todos pequeños, salvo casos muy excepcionales. Y por lo tanto, si yo tengo la cantidad, tipo, entrenamiento y la ubicación correcta del extintor, yo podría extinguir el incendio antes de que tome una magnitud que lo transforme en incontrolable. ¿Dudas con esto? Esta es la importancia del extintor portátil. Y cuando ocurre un incendio, el primer planteo que deberíamos hacernos es por qué no pudiste apagarlo con un extintor portátil. Antes de empezar a investigar si la red de incendio funcionó, si fue intencional, cuál fue la fuente de ignición inicial, cuál fue el combustible inicial, dónde inició el fuego, preguntate qué pasó con los extintores portátiles que no lograron apagar ese principio de incendio. Ahí está la cuestión. Ahora,
Para que el extintor portátil pueda cumplir con ese objetivo, que es poder controlar un incendio incipiente apenas comienza, debe reunir las siguientes condiciones. Si no, no va a poder cumplir con este objetivo que le pusimos al extintor portátil. El extintor debe estar ubicado y en condiciones, debe estar bien ubicado y en condiciones de funcionamiento. El extintor debe ser del tipo apropiado para combatir el fuego en función de los materiales involucrados. Y para eso tenemos que saber elegir agua, espuma, agente limpio, dióxido de carbono, polvo químico seco, agente K. Para eso tenemos 6 tipos de agentes extintores distintos, 7 tenemos, si considero los agentes limpios dividido en 2. Gases inertes y agentes halogenados. Tenemos 7 agentes extintores distintos para elegir. Y la elección la tenemos que hacer nosotros como especialistas. La tercera condición, que a veces la mayoría de los matafuegos falla, porque el fuego debe ser encontrado lo suficientemente rápido como para que el extintor cumpla la función de apagar un fuego incipiente. ¿Qué hincha pelota que está? Perdón. Muchas veces, cuando nos preguntamos por qué los extintores fallaron, la respuesta más obvia y el motivo más común es porque el incendio no se detectó lo suficientemente rápido. Por lo tanto, cuando te diste cuenta que hay un incendio, ya con el matafuego no podés hacer absolutamente nada. Y el cuarto punto que debe cumplir es que el fuego, el incendio, el principio de incendio debe ser encontrado, descubierto por una persona no solamente capacitada, sino que sepa usar el extintor, que haya tenido un entrenamiento adecuado para usar el extintor. Si no, lo que puede pasar cuando no está entrenado correctamente es que desparrame el fuego por todos lados o que directamente no apague, o termine él mismo lastimado producto del mal uso del extintor y porque se proyectó parte del material incendiado en el cuerpo. Son los 4 puntos que debe cumplir un extintor portátil para que pueda cumplir con el objetivo de apagar un principio de incendio. ¿Dudas con esto? Muy bien. Simbología para identificar los extintores portátiles. Estos son los símbolos y los pictogramas que se usan para identificar los matafuegos. En la Argentina usamos el doble sistema. Usamos el sistema de símbolos, el triángulo para los fuegos A, el cuadrado para los B, el redondo para los C, la estrella para los D y el rombo para los K. Y también se usa el pictograma. La papelera prendido fuego para los A, el bidoncito de nafta para los B, toma corriente enchufe para los C, la viga prendida a fuego para los D y la sartén para los fuegos clase K. Y también se usan los colores. Para aquel que no distingue el pictograma, puede distinguir un color, y si no distingue colores, puede distinguir formas geométricas. Y si no distingue letras, puede distinguir colores y formas. Entonces, esta combinación de simbología es muy amplia y abarca y permite que abarque un espectro muy grande de personas de todo tipo de capacidades y limitaciones. ¿Dudas con esto? No, profe. Acá están las dimensiones, bueno, los tamaños, etc. También, acá están las distintas combinaciones de los pictogramas, que
viene a partir de la norma NFPA 10 de los Estados Unidos. Cuando el pictograma está cruzado con una banda, significa que está prohibido para ese agente extintor. Vamos a este ejemplo, acá está. La primera línea que estoy marcando en este caso, fíjense, el pictograma del bidón está tachado, con línea roja. El pictograma del enchufe y el tomacorriente está cruzado con una línea roja, como la camiseta de River. Significa que está prohibido para B y prohibido para C. Únicamente permitido para A. Ah, claro, por eso, digamos, para acá tampoco. O D. Para acá tampoco, porque para acá hay uno solo. La segunda línea. Es un AB, está prohibido para C. La tercera línea, fíjense, el pictograma no está. ¿Qué significa? Que no está prohibido, que no sirve, pero tampoco está prohibido, porque no le hace nada. A ver, yo tiro dióxido de carbono, un combustible clase A, y posiblemente no haga nada. Yo tiro polvo químico seco, BC, a un combustible A, y no le hace nada. Entonces, una cosa es que esté prohibido como la primera y la segunda línea, y otra cosa que no sea recomendable para clase A como en este caso. ¿Se entiende la diferencia? En Sí, profe. la cuarta línea es un ABC. Obviamente para los K solamente viene el pictograma de la sartén y para los D viene solamente el pictograma del engranaje. ¿Dudas con esta simbología? Pero esa simbología de D no es la misma que la anterior que había mostrado. No, porque esta es Argentina y esta es de Estados Unidos. Ah, claro. Pero sí. Y así viene la etiqueta frontal del extintor portátil. Fíjense, dice agua a presión. El agua a presión no la puedo usar con extintores con combustibles clase B, no lo puedo usar con combustibles clase C, solamente permitido para fuegos clase A, porque estamos hablando de agua. Tiene los pictogramas que estuvimos viendo, tiene el símbolo A, el símbolo B, que debería no figurar. Acá es un error, estos símbolos no deben figurar, es un error de la etiqueta, porque puede llevar a confusión. Y acá tenemos un extintor, una etiqueta frontal de un extintor con las instrucciones de uso, con la simbología muy importante de indicación de que para qué tipo de fuego sirve. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Principio de selección de extintores. ¿Qué pautas vamos a usar para seleccionar extintores? Y hay un principio que me gusta usar a mí, que yo siempre digo, que el potencial usuario del extintor portátil, que no tiene por qué ser un bombero con alto nivel de entrenamiento, el usuario es una persona como ustedes, o como yo, que recibió entrenamiento y capacitación y que es un operario de planta, que es un administrativo de oficina, que es un chofer de camión. El potencial usuario no es un bombero profesional. El potencial usuario es una persona común y corriente, que sí debe tener capacitación y entrenamiento. Pero el potencial usuario, yo siempre digo, no debe pensar en cuál es el extintor adecuado al momento de tener la emergencia. Porque podría confundirse
y usar un agente extintor incorrecto y salir lastimado. Ustedes dirán, ¿y por qué pasa eso? Porque los extintores, salvo el de dióxido de carbono, el resto son todos iguales, los extintores portátiles. Ya vamos a ver, o lo han visto seguramente ya. O sea, claro, digamos, si se encuentra uno que no estaba entrenado, agarre, lo usa y listo, y no hay problema. Podés tener entrenamiento, pero una cosa es el entrenamiento cuando vos estás practicando y otro encontrarte con un incendio en serio. Cuando te encontraste con un incendio en serio, de veras, empezás a sufrir. A algunos no le pasa nada, lo toman con calma, son más fríos, y otros entran en pánico, un semipánico. Y el matafuego de polvo químico seco ABC es igualito, idéntico al de agua presurizada. Es igualito. Y si vos por error tenés los dos matafuegos, uno al lado del otro colgado en la pared, y si vos por error, por apurado, porque estabas nervioso, porque se cortó la luz y no tenías buena visibilidad, agarraste el matafuego de agua y se la descargaste al tablero eléctrico, te moriste. Y vos decís, ¿cómo puede pasar eso? Porque son iguales. Externamente, los matafuegos son iguales. El único distinto es el de dióxido de carbono. El resto, constitutivamente, son todos exactamente igual. Los diferencia pequeños detalles, pero no grandes detalles. El tacho es igual. A simple vista son iguales. Que los fabricantes tendrían que ¿Cómo? Y para mí que ahí los fabricantes tendrían que sacar otro color. Vienen algunos que le colocan algún detalle para diferenciarlos. Pero el tema está en nosotros seleccionar un extintor que aún errándole el potencial usuario no salga lastimado. Porque yo te colgué un matafuego tipo C y al lado uno que no es tipo C. Te confundiste y tenés un accidente mortal. ¿Se entiende este problema? Sí, profe. Principio de selección. Hay un principio de selección que dice que en primer lugar el matafuego se selecciona de acuerdo a la clase de fuego. A, B, C, D o K. Entonces, primero me voy a fijar qué tipo de combustibles tengo en el sector y después me fijo o selecciono el agente extintor más adecuado al tipo de combustible que va a servir ese extintor portátil. ¿Es de alto valor económico? ¿Estoy en una cocina? ¿Estoy en un quirófano? ¿Estoy en una terapia intensiva? ¿Estoy en un centro de salud? ¿Estoy en un área ocupada por personas? ¿Hay inflamables? ¿Qué hay adentro? Entonces, esto ya lo vimos con cada agente extintor. La segunda selección, o el segundo criterio que debería usarse, es elegir el matafuego de acuerdo a la capacidad de apagar que tiene ese matafuego, que ya lo vamos a ver hacia el final, hacia la finalidad, cuando finalicemos los tres temas. Tengo que elegir un matafuego o un extintor portátil con una capacidad extintora adecuada a la cantidad de combustible que hay en el sector. ¿Me están siguiendo? Punto número 1, me fijo tipo de combustible, tipo de fuego que se puede desarrollar con todo su entorno. Después me fijo la capacidad extintora que necesita, el tamaño del extintor, para llamarlo en términos simples por ahora. ¿Qué factores inciden en la selección de extintores, además de estos dos? El tipo y el valor de combustible que podría estar involucrado. En una cocina industrial, yo no voy a poner polvo químico seco, no voy a poner dióxido de carbono, no voy a poner extintor de agua, el único extintor es K. Si yo tengo una central de datos, no voy a poner polvo químico seco, voy a poner jalón. Si yo tengo una oficina donde está ocupada por personas, no voy a poner dióxido de carbono, voy a poner otro extintor portátil. Entonces, el tipo y valor del combustible, incluido el factor persona.
La gravedad del potencial incendio. Es decir, ¿qué tengo? Papel, tengo inflamable. ¿Qué tan grave es el incendio que se puede producir? Porque el dióxido de carbono apaga B, el polvo químico seco apaga B, pero el polvo químico seco lo hace más rápido. Entonces, ¿cuál es la gravedad potencial del incendio? ¿Necesito controlarlo en tiempos, en cortos periodos de tiempo? Si no, puedo descargar dióxido de carbono. La efectividad del extintor para esa situación y combustible. Tengo un incendio a la intemperie en zona ventosa. ¿Qué voy a tirar? ¿Dióxido de carbono? Y no. ¿Voy a tirar polvo químico seco? Y no me conviene tampoco. ¿Qué voy a tirar? ¿Espuma de alta expansión? Tampoco. Entonces, la situación, el condicionante ambiental en que se encuentra el combustible es otro parámetro. La facilidad de uso del extintor. Y esto es muy importante. No es a ver, hay extintores que son mucho más fáciles de usar, como por ejemplo un extintor de polvo químico seco. Hay otros extintores que son un poquito más difíciles, como el dióxido de carbono. Más pesados también. El tipo de usuario, que es una persona adulta mayor, eso me va a permitir seleccionar, me va a decir, a ver, no le voy a poner un extintor de 15 kilos, le voy a poner uno de 5. Que estamos en una escuela donde tengo personas como mujeres, como son las maestras especialmente, que tienen menor capacidad de transportar carga. Que tengo un lugar donde hay personas con discapacidad. Yo a los chicos no los cuento como usuario de un extintor. Disponibilidad del personal. ¿Cuántas personas pueden hacer frente al fuego cuando estoy corto de palabra hoy, cuando se inicia el incendio? ¿Una sola, 2, 4, 5? Porque no es lo mismo apagar el incendio con 5 extintores al mismo tiempo que apagarlo con un extintor cada vez. Siempre va a ser más efectivo usar la mayor cantidad de extintores portátiles en forma simultánea. Y si yo tengo un solo trabajador que está de guardia a la noche, entonces necesito dotarlo de un extintor portátil de mayor capacidad y de mayor nivel de duración de agente extintor para que con un solo extintor portátil pueda hacer frente al incendio. Que es distinto si somos 4 trabajadores y cada uno usa un extintor al mismo tiempo. ¿Se entiende lo que quiero decirles? Sí, profe. Las condiciones ambientales, ya lo dije. Estamos en un quirófano, en una sala de emergencias, en un ambiente donde hay comida, en zonas de temperaturas extremas, mucho calor, mucho frío. Un extintor de agua común y corriente funciona entre 4 y 50 grados centígrados. ¿Qué le voy a poner en tierra del fuego? ¿Un extintor de agua? No. Tengo que colocarle un extintor de agua con anticongelante como mínimo. Entonces, las condiciones ambientales hay que tenerlas en cuenta. Las condiciones climáticas, como luz, viento, tierra, nieve, no lo joden, no lo molestan al extintor. De última se ensucia, se decolora la pintura, pero no le pasa nada porque está diseñado para soportar las inclemencias del tiempo. Salvo un tornado que te lo va a volar. Sí, la lluvia tampoco le hace nada. Un poco de tierra tampoco le hace nada, se lo limpia, se le pasa un trapo y se lo limpia. Lo que sí hay que tener en cuenta, ambientes donde hay vapores corrosivos, donde hay ambientes muy húmedos, como los frigoríficos. Entonces ahí tengo que cambiar de tacho y pensar en un tacho de acero inoxidable. Porque si yo coloco un recipiente de acero común y corriente, al poco tiempo va a tener poca vida útil ese extintor portátil.
Son algunos de los condicionantes climáticos de la selección. El otro efecto, las vibraciones, como puede ser un equipo o un vehículo que se usa para despejar terreno, un vehículo industrial, un autoelevador que no tiene vibraciones. Como el extintor está permanentemente sometido a vibraciones, puede sufrir descargas del agente presurizador. O en el caso de los polvos puede generar estratificación del polvo, produciendo compactación del polvo químico seco en la base, compactarlo por vibración y hacer que cuando quiera usar el polvo químico seco no salga de dentro del tacho. Se estratifica por vibraciones. ¿Dudas? Muy bien. Unidades sobre ruedas. Hay que distinguir los extintores portátiles en dos grandes grupos. Los extintores portátiles manuales, que son los que conocemos habitualmente, que son los que se levantan con la mano, y aquellos portátiles que no se levantan con la mano, pero que se mueven, portátil de moverse, que son los que vienen en unidades sobre ruedas. ¿Se entiende la diferencia? Muy bien. ¿Qué parámetros tengo que tener en cuenta a la hora de seleccionar un extintor que viene con un carrito sobre rueda? Primero, la movilidad dentro del área que voy a usar el extintor. Los extintores sobre ruedas, por lo general, son extintores mucho más robustos, mucho más grandes, que permiten una capacidad de carga mucho mayor, que en un ambiente limitado en tamaño podemos tener problemas a la hora de movilizarlos. Desniveles, un extintor sobre rueda puede pesar 100 kilos y se va a complicar subirlo y bajarlo en un desnivel, o subirlo o bajarlo por una escalera, por más que sean un par de escalones. Si yo tengo el extintor sobre rueda en un área externa, tengo que considerar el tema de la rueda adecuada al tipo de terreno. Porque una cosa es querer hacerlo circular sobre un terreno asfaltado, hormigonado, o con baldosas, y otra, querer hacerlo rodar sobre un terreno de tierra. O un terreno de tierra que está húmedo, que estuvo lloviendo el día anterior. Por lo tanto, se me va a empantanar el extintor portátil. Ya vamos a ver algunas fotitos. Como dijimos en localizaciones interiores, hay que tener en cuenta el tamaño de las puertas para que el extintor portátil pueda pasar por la puerta y pueda girar y moverse por los pasillos en forma fácil para no complicar y retrasar la extinción de incendios. Ahora vamos a ver fotos. Yo creí que tenía fotos de los extintores acá. ¿Dudan lo que estamos viendo hasta acá? ¿Se suelen usar eso? Porque no los tengo muy bien visto. No te escucho, Luciano, habla fuerte porque no te escucho nunca. A los de rueda. Se los suelo usar porque no los tengo muy bien vistos. Sí, se los usan. ¿No? Las estaciones de servicio es muy común verlos. Si no son de uso industrial. Como no es el que es un matafuego grande y tiene ruedas, que tiene que ser como un carrito. Claro. Sí, lo he visto. Creo que tengo fotos. Me olvidé de poner foto. Perdón. Ahora ya seguramente voy a tener fotos dentro de un ratito. Condiciones físicas que afectan a la elección. Condiciones físicas del usuario. Primero, el peso total del extintor. Un extintor de 10 kilos de agua o de 10 litros de agua, el extintor cargado, completo, con el tacho, con todos los cachivaches que lleva, llega a pesar unos 15 kilos. Un extintor de dióxido de carbono, de 10 kilos de dióxido de carbono, pesa más o menos entre 40 y 50 kilos. ¿Le puedo dar un extintor de 50 kilos de peso a un adulto mayor en un centro de jubilados?
¿Puedo darle a una maestra que mide 1,55 m o a una persona con dificultades para cargar, con limitaciones físicas? Perdón, no quiero decir que una maestra tenga limitaciones físicas, estoy poniendo también el ejemplo. Un extintor que pesa 15 kilos. Entonces, tengo que tener en cuenta cuánto pesa la masa total del extintor en relación al potencial usuario. La corrosión, esto ya lo acabamos de decir, la corrosión es una cuestión muy importante porque además el extintor puede fallar por presión y producir un accidente. La reacción del agente extintor con el combustible que va a apagar o con los agentes químicos que pueda haber en la zona. Ya vimos que cada agente extintor tiene limitaciones y reacciones que producen con distintos productos químicos. Puede ser que con el potencial combustible que va a apagar no tenga ningún problema, pero con los otros materiales que están en la periferia sí pueda tener problemas, así que mucho cuidado. Otros parámetros, vientos y corrientes de aire. Ya lo dijimos esto, no sé por qué lo tengo duplicado este tema. Disponibilidad de personal, ya lo tengo, ya lo dije. Consideraciones sobre los aspectos de seguridad que afectan a la selección de los extintores. Esto vamos a pasarlo, no quiero complicarle la vida, porque esto... Bueno, vamos a ver algunos de estos, a ver. Vamos a verlo, perdón, vamos a verlo porque me parece que es importante. Yo había dicho que una consideración del agente K es que no tiene reacciones de descomposición peligrosa con el incendio. Los agentes halogenados descomponen en productos tóxicos cuando se enfrentan a un incendio. El agente halogenado en sí no es tóxico para las personas en condiciones normales de uso como agente extintor, pero cuando el agente halogenado o halocarbonado se enfrenta al calor del incendio, se descompone térmicamente y los productos de esta descomposición sí son peligrosos para la salud. Por lo tanto, entro, apago, salgo, ventilo y vuelvo a entrar. No me quedo mirando adentro. Si yo verifiqué que apagué el incendio, salgo y antes de volver a entrar, ventilo el área y después ingreso. Si no, tengo que ingresar con un equipo de respiración autónoma o equipo de respiración asistida. Tengan en cuenta, como vimos cuando vimos combustión, que muchos materiales combustibles, cuando se queman, descomponen en productos tóxicos. Monóxido de carbono, cianhídrico, clorhídrico, nitrito, nitrato y otras tantas porquerías que producen. Alta temperatura, falta de nivel de oxígeno. Entonces, cuidado, no solamente hay una cuestión de la reacción química que produce el agente extintor con el fuego, sino la descomposición térmica del combustible cuando se está quemando. El dióxido de carbono no es tóxico, pero no es respirable, ya esto lo vimos, y por lo tanto, pasando el 9, el 10% ya se torna peligroso. El dióxido de carbono, recordemos que genera una nube densa blanca, tiene una descarga ruidosa que desorienta a las personas cuando se hace por inundación total. Y por lo tanto, si el ambiente no es suficientemente ventilado, no se recomienda el dióxido de carbono en ambientes donde hay personas. El polvo químico seco no es peligroso, pero no es tóxico tampoco en condiciones normales de uso, pero reduce la visibilidad, produce irritación en las vías respiratorias y en la vista, pero reduce la visibilidad y puede provocar desorientación. Miren lo que hace, acá están viendo un carrito. Yo no estoy dando idea para las manifestaciones.
Por favor, esto no es una idea de qué usar en una manifestación para espantar a la policía. Pero esto es un carrito. Acá ven un carrito. Polvo químico seco. Miren la nube que hace en un ambiente abierto. Miren. Eso sería la neblina. Eso no es neblina, eso es polvo químico seco, no neblina, polvo químico seco. Es polvo en forma de nube. Miren en un ambiente cerrado lo que hace el polvo químico seco. Yo cada vez que veo esta foto, miro esta cámara de foto y digo, lloro. Esta cámara de foto y la que sacó la foto no sirvieron más. Y profe, pero Miren la... ¿Es corrosivo? ¿Cómo que? Sí. Lo agarra una O sea, cámara pero de cuando foto y hay la tenés que regalar. cuando hay personas, ¿se tira igual? ¿Cómo era? Sí, no pasa nada. Te va a tener irritación en la vía respiratoria, en la vista. Nada más. Produce desorientación, como esta gente que está saliendo tosiendo. Mirá cómo está saliendo esta persona. Pero no lo va a matar. A ver, no es lo ideal. Pero si no tengo otra cosa, lo descargo. A la persona no le va a hacer nada. Va a estar una semanita tosiendo y poniéndose gotita en la vista. Sí produce desorientación, ahí sí puede tener problema al encontrar la salida. Ese es el único problema crítico del polvo químico seco. Miren esta peluquería, lo bonita que quedó. Miren esta cocina. Le tiraron polvo. Hay polvo por todos lados, en la campana, en las ollas, en la cocina, en la freidora, en la olla, en la pared. Acá estás 2 días limpiando. Y te quedaste sin venta, tiraste toda la mercadería que tenías en la cocina. Miren esto. Miren el pelado cómo está acá tosiendo. Matafuego de dióxido de carbono. Matafuego de polvo. Miren Fórmula 1, miren el fondo de este tacho. Mírenlo. No sé los que están viendo con pantalla. Esto es Fórmula 1. Pero ahí atrás no hay uno acá. Este matafuego que tiene este muchacho. A ver, vamos a ver. No, no es K, es dióxido de carbono, CO2. Miren este muchacho, matafuego de polvo químico seco. William, Fórmula 1. A ver, los autos y el equipo que hay ahí adentro salen varios millones de dólares. Lo que invierte una escudería por carrera es una fortuna. Claro, ¿por qué no tira el hombre? ¿Cómo no invertís en un especialista que sepa y coloque extintores como la gente? ¿Cómo vas a poner polvo químico seco en ¿cómo se llama esto? En Fórmula 1. En Fórmula 1, acá donde, en la sala de reparación. No me acuerdo, no me sale el nombre ahora. En boxes. Tiraste polvo químico seco y arruinaste el auto y arruinaste todo el equipamiento electrónico que tenés. Está bien, si no tenés otra cosa, usalo, porque peor es un incendio, que se propague. Mirá cómo quedó. Eso por tener malas elecciones de extintor portátil. Bien, uso de extintores sobre rueda. ¿Cuándo usar un extintor sobre rueda? Cuando necesito mucho flujo de agente extintor. Donde ya el matafuego de 10 kilos
ya no me alcanza, ya necesito disponer de 30, 40, 50, 100 kilos de agente extintor. Y con una salida, como vimos con esta manifestación, un flujo, un caudal de salida de agente extintor grande, donde necesito mayor nivel de alcance. Como el extintor tiene carrito, lo puedo hacer más pesado, de una chapa más gruesa, que tenga más presión, y por lo tanto, si tiene más presión, va a tener mayor alcance de salida del agente extintor. Vamos para atrás, para que lo relacionen. Acá está. Miren el alcance que tiene este agente extintor de polvo químico seco, en un ambiente abierto. Miren la cantidad de polvo químico seco que está saliendo. Donde necesito aumentar la capacidad de agente extintor en un solo equipo porque tengo poca disponibilidad de personal. Entonces una sola persona tiene 50 kilos de polvo químico seco, 50 litros de espumígeno preparado, en áreas de alto riesgo, como por ejemplo zonas de almacenamiento de combustible, estaciones de servicios. Poca disponibilidad de personal. Entonces yo tengo con una sola persona una gran capacidad de extinción en sus manos. Acá tenemos los carritos, distintos modelos. Y ya con esto estamos por finalizada la clase hoy. Cuando yo les digo, miren este de acá, corroboren los lugares por donde hay que pasar, porque esto por una puerta chiquita no pasa. Esto, si lo querés bajar por una pendiente, te va a costar por un desnivel. Subirlo también. Por ahí el del medio, que es más chiquito, subirlo y bajarlo no es tanto problema. La ventaja de los carritos es que yo dejo el carrito en un lugar y desenrollo la manguera. Distinto del extintor portátil de mano, que no lo puedo dejar en el piso y moverme con la manguera porque la manguera tiene 50 centímetros como mucho. Parece difícil mover este carro, pero está diseñado para que lo pueda mover una sola persona. Lo que pasa es que practicar y entrenar a mover este carro. Porque si lo agarraste una sola vez y nunca lo usaste, y te va a costar un poquito moverlo. Y si lo moviste mal, se te viene encima y te quebró. Distintos tamaños, distintos modelos, distintos fabricantes. Son todos extintores portátiles, pero por rueda. Portátiles porque los puedo mover, no es un sistema fijo. Estos tipos esfera en la Argentina no son muy comunes estos, pero en otros países sí. Y nos vamos a dejar acá, pues yo tengo que preparar la clase del curso que viene. ¿Dudas con lo que estamos viendo?